Muy bien, buenos días. Cuando ustedes me digan, las cámaras, si está todo correcto. ¿Sí? Empezamos. Pues muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, para informarles de un importante paquete de ayudas que tiene como fin principal crear empleo, modernizar las pequeñas empresas extremeñas y atraer nómadas digitales a nuestra región. Por mi parte, les quiero trasladar varias medidas autorizadas en la reunión de hoy, en materia de salud, de deporte y de agricultura, que tendrán seguramente una repercusión muy importante en la vida de los extremeños. Hemos aprobado un decreto de ayudas que no tiene precedentes en Extremadura y que garantiza una prestación de 2.000 euros al año para todos los enfermos de ELA. Nuestro compromiso es firme: mejorar la calidad de estas personas durante la fase de su desarrollo de la enfermedad. Como saben, la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, es una enfermedad que provoca una parálisis muscular progresiva. Su rápido avance tiene un impacto gradual sobre los pacientes, que sufren limitaciones en el desarrollo de sus actividades diarias. Las familias con enfermos de ELA hacen grandes esfuerzos económicos para pagar los tratamientos que mejoren estos cuidados. Por eso, requieren atención, compromiso y acción eficaz por parte del Gobierno. Y estas ayudas directas contribuirán a cubrir algunas de las necesidades básicas. En los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la región las bases de estas ayudas y se abrirá un plazo de un mes para solicitarlas. Una vez emitida la resolución favorable, recibirán el 100% de la ayuda, estos 2.000 euros, en un solo pago correspondiente a este año. Además, las personas que sean diagnosticadas después de publicarse las ayudas también podrán solicitarlas en el plazo de un mes desde que tengan el diagnóstico. Esta primera ayuda de línea de ayudas para los enfermos de ELA responde a una demanda de este colectivo. El compromiso del Gobierno de la Junta de Extremadura es mejorar las condiciones de aquellos extremeños que se enfrentan a enfermedades graves. En segundo lugar, hemos adoptado medidas conscientes de la proyección del talento deportivo extremeño. En la región contamos con 300 deportistas de alto rendimiento y nuestro cometido es apoyar su carrera en la alta competición. Les ofrecemos herramientas que le van a permitir entrenar en mejores condiciones y facilitar su acceso a equipos y selecciones nacionales e internacionales. En este sentido, era necesario un nuevo decreto, tras la vigencia durante 10 años del anterior. Este Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el deporte de alto rendimiento en Extremadura. Buscamos el máximo beneficio para nuestros deportistas, entrenadores y árbitros profesionales. Es un gran paso para consolidar Extremadura como un referente del deporte de élite. Esta norma establece un nuevo sistema de niveles deportivos que permitirá una valoración más precisa y más justa de los méritos y, en base a ello, se calculará y se personalizará la ayuda económica. Además, los trámites de calificación de alto rendimiento serán más ágiles y se podrán hacer de manera telemática por primera vez. El plazo de presentación lo aumentamos de 4 meses a 1 año, desde que se obtiene el mérito deportivo. Y una vez lograda esta clasificación, su vigencia se extiende a 3 años. Hasta ahora solo tenía validez de 1 año. Otra importante novedad que queremos destacar es que aquellos deportistas que no puedan competir por una lesión o embarazo tendrán derecho a cobrar el 50% de la ayuda reconocida. En definitiva, esta nueva regulación tiene más ventajas para los deportistas profesionales. Queremos que se centren en sus metas y que representen a nuestra región con la mayor excelencia. Y del deporte nos vamos ahora a la cultura y desde el Ejecutivo Regional estamos realizando mejoras continuas para preservar y poner en valor el patrimonio extremeño. Con este objetivo vamos a restaurar la iglesia de San Pedro Apóstol de Almendral, un edificio de gran interés histórico y cultural. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio con el Arzobispado de Mérida-Badajoz
para reparar los daños de la estructura de la Iglesia. El presupuesto son 260.000 euros, de los cuales la Junta de Extremadura pondrá 200.000. El progreso de nuestro pueblo en todos sus aspectos es también una prioridad para el Gobierno y en esta línea hoy hemos aprobado una iniciativa para seguir combatiendo la despoblación. Se trata de una modificación de las bases de las ayudas LEADER, destinadas, como saben, a financiar proyectos de desarrollo rural a través de los grupos de acción local. La inversión prevista es de 72 millones de euros hasta el 2027 para iniciativas que generen empleo, nuevas empresas o procesos de digitalización. En definitiva, acciones que fijen población. La principal novedad de estas bases es que se simplifican las gestiones y se abren las puertas a la puesta en marcha del futuro ticket rural. Una herramienta para apoyar económicamente iniciativas emprendedoras en el área del turismo, de la hostelería, del comercio o de los servicios agrícolas. Es una de las medidas que anunció ya la presidenta María Guardiola en el debate sobre la orientación general de la política de la Junta de Extremadura y para avanzar en la lucha contra la despoblación. Y también, dentro de las medidas del Ejecutivo para fomentar el desarrollo de nuestros pueblos, hoy hemos autorizado nuevas obras de acondicionamiento de caminos rurales. Destinaremos 4,3 millones de euros para responder a las demandas de nuestros agricultores, que nos piden mejorar los accesos a las explotaciones agrarias. En la reseña podrán consultar, si lo desean, la lista o, si prefieren, después se la digo yo. Y, por último, quiero aprovechar para transmitir mis mejores deseos a los 8 deportistas extremeños que competirán próximamente en los Juegos Olímpicos de París. A los atletas Álvaro Martín Uriol, David García, Yago Rojo, la triatleta Miriam Casillas, la judoka Cristina Cabaña, el escalador Alberto Ginés, el nadador César Castro y la piragüista Estefanía Fernández. Vuestra presencia en París es un orgullo para nuestra región. Estaremos apoyando vuestra participación y animándoos desde aquí. Paso la palabra al consejero de Economía. Muchas gracias, consejera, y muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa. Quisiera comenzar destacando dos de los asuntos de la consejería que hoy se han aprobado en Consejo de Gobierno. El primero de ellos relacionado con acciones formativas para desempleados y el segundo, un decreto de ayudas para la modernización destinadas a autónomos y micropymes. El Consejo ha aprobado la convocatoria de 2024 de subvenciones destinadas a financiar la realización de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas incluidas en el programa de oferta preferente del SESPE. Se prevé un alcance de 3.000 alumnos desempleados de Extremadura y 205 acciones formativas, con una inversión que asciende a 8.049.970.000 euros de transferencias del Estado. Me gustaría destacar como novedad que por primera vez en esta convocatoria se recoge formación online en 3 especialidades, que son operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de formación profesional y actividades auxiliares de comercio. Las especialidades formativas que se ofertan, un total de 93, son las que ha considerado el Observatorio de Empleo y atiende a los requerimientos que nos han trasladado las empresas. Se trata de especialidades como Administración, Gestión, Comercio logístico, entre otras. Se programan además competencias clave para dar acceso a los alumnos de baja cualificación a certificados profesionales. Se trata de personas que no tienen ESO o bachillerato y con estos cursos pueden acceder a formaciones de nivel 2 y 3. Se trata de favorecer la formación a lo largo de toda la vida de la población activa y conjugando las necesidades de las personas, las empresas, los territorios y los sectores productivos, como siempre en esa labor que emprendimos desde el primer día de acercar oferta y demanda de empleo. Las acciones formativas se van a ejecutar a través de una red de centros y entidades de formación públicos o privados acreditados. Se programan especialidades formativas conducentes y no conducentes a certificados profesionales de acuerdo con las necesidades de formación de la población desempleada, de las competencias requeridas por el mercado de trabajo, como decía, y de las ocupaciones y sectores con mayores perspectivas de empleo. En definitiva, se pretende favorecer la cualificación
de la población activa de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El segundo asunto que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno son ayudas a pequeñas y medianas empresas que, como saben, están en el centro de nuestras políticas y por ese motivo hemos aprobado una línea de ayudas con una cuantía prevista de 3 millones de euros para que nuestros autónomos y micropymes puedan realizar inversiones en la modernización de sus negocios. Se financia con fondos de la comunidad autónoma y los 3 millones son de la primera convocatoria dentro de un programa completo con 12 millones de euros para el periodo 24-27. Se trata de que los autónomos y microempresas más reducidas puedan incrementar su capacidad productiva, puedan crecer y, en definitiva, puedan ganar en competitividad. Estimamos que 454 empresas pueden beneficiarse de estas ayudas y van a tener un impacto sectorial y en el ámbito rural se beneficiarán a localidades también de menores de 5.000 habitantes y especialmente a aquellas actividades que sean transformadoras. Estas ayudas financian bienes de equipo para favorecer la modernización de las actividades que desarrollan autónomos y micropymes de Extremadura. De hecho, son para empresas que tienen como mucho 3 empleados por cuenta ajena, así como equipamientos que presenten un marcado componente tecnológico e innovador. Como decía, se beneficiarán empresas de prácticamente todos los sectores empresariales y de cualquier forma jurídica, incluidos autónomos, con una plantilla media que no supere los 3 trabajadores y con un importe máximo de la inversión proyectada no superior a 25.000 euros y no inferior a 1.000 euros. Estos son los 2 asuntos que se han aprobado hoy y sí queríamos anunciar hoy, dar a conocer que se va a subir al portal de transparencia 2 asuntos que creemos que son de especial relevancia y que paso a detallar. En los primeros, sabéis que los primeros 15 días de julio, Extremadura ha registrado de media 420.355 afiliados a la Seguridad Social. 420.355, el mayor nivel de la serie histórica. Nunca ha habido tanta gente trabajando en Extremadura, tal y como apuntan los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es la primera vez, como digo, que se supera la barrera de los 420.000 afiliados en la región y es un dato que, sin caer en la autocomplacencia, nos anima a seguir trabajando. Y por eso, y en ese sentido, hoy he informado al Consejo de Gobierno de 2 nuevas líneas de ayuda: el novedoso bono formación en el sector del transporte y las ayudas para atraer a nuestra tierra a nómadas digitales, que paso a detallar. En relación con el bono de formación en el sector del transporte, son unas ayudas destinadas a favorecer la obtención de permisos de conducción de las clases B, C, C+E y D, B, C, C+E y D, con el fin de mejorar las competencias profesionales y empleabilidad de personas trabajadoras desempleadas y ocupadas en el sector del transporte de mercancías y de viajeros. Vamos a invertir 4 millones de transferencias del Estado, con un plazo de ejecución hasta final del año 2025, y somos la primera comunidad autónoma de España que apuesta por la formación para el sector del transporte desde los servicios de empleo. De hecho, para poder poner en marcha esta medida hemos tenido que informarla en la comisión sectorial que se mantiene entre todas las comunidades y el Ministerio de Trabajo. Estas ayudas pretenden paliar la falta de conductores profesionales que padecen las empresas transportistas y que es un problema que afecta tanto al sector del transporte de mercancías como al de viajeros y que impacta tanto en la movilidad de personas, la logística y la cadena de suministro. Con estas ayudas resolvemos la falta de ayudas para la obtención de los permisos profesionales en un sector con alta demanda laboral. Los beneficiarios de estas ayudas serán personas desempleadas, demandantes de empleo, pero también personas ocupadas que quieran mejorar o cambiar profesionalmente. Los sectores que pueden acceder al bono se determinan en cada convocatoria y en esta primera convocatoria son trabajadores del sector comercio, logística o transporte. Muchos conductores de reparto, por ejemplo, solamente tienen el carnet tipo B. Con el objetivo de ganar en eficiencia, el beneficiario del bono sin coste alguno a la autoescuela, el beneficiario del bono accede sin coste alguno a la autoescuela, que será la que reciba la bonificación.
tras adherirse a un convenio marco. Insisto, las subvenciones que se concedan están destinadas a financiar la formación teórica y práctica conducente con el fin de favorecer la empleabilidad de las personas desempleadas y ocupadas destinatarias del programa, con los siguientes permisos: el permiso B, el permiso C y C+E destinados al transporte de mercancías y el permiso D destinado al transporte de viajeros. Una vez que la persona titular de un bono formación obtenga la calificación de apto, tanto en la formación teórica como, en su caso, en la parte práctica, podrá presentar una nueva solicitud para la concesión de otro bono con el fin de obtener otro permiso de conducción, y a cada beneficiario se le podrá conceder un máximo de 3 bonos formativos. En el caso del permiso de conducir B, del que será subvencionable la parte teórica por criterio del SEPE, me gustaría destacar la prioridad que estamos dando a mujeres que residan en municipios menores de 20.000 habitantes, ofreciéndoles con esta ayuda la posibilidad real de una inserción laboral con esta capacitación que pueda abrirles puertas en el sector del transporte. También tienen prioridad las personas desempleadas de larga duración, es decir, el carnet tipo B en esta convocatoria va destinado a mujeres en el ámbito rural y a parados de larga duración. Por otro lado, para el Gobierno de María Guardiola es muy importante que arranque, tras informar hoy en el Consejo de Gobierno, el novedoso decreto para la atracción y establecimiento de nómadas digitales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los beneficiarios de estas ayudas son residentes de fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se establezcan y empadronen en algún municipio de nuestra región. Les adelanto que este decreto, además de ser novedoso, tiene 2 objetivos muy claros: fomentar e incentivar el desarrollo y la actividad económica en nuestro territorio, en especial en el ámbito rural, y el fortalecimiento del talento regional mediante la atracción y establecimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura de nómadas digitales que ejerzan una actividad laboral o profesional a distancia. El establecimiento de estas ayudas contribuye al objetivo fundamental de fijación de población en el medio rural que preocupa al Gobierno de María Guardiola. Pretendemos atraer a todas aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena y personas trabajadoras autónomas que realizan su trabajo mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de información, los denominados nómadas digitales. Esta norma contribuye también a la reducción de la brecha de género, incluyendo a las mujeres, entre los colectivos prioritarios. El presupuesto global son 2 millones de euros para el programa 1, fondos de la Comunidad Autónoma, y se pretende fomentar la atracción de al menos 200 trabajadores de distintas comunidades y de fuera de nuestro país en esta primera convocatoria, y donde se van a hacer llegar una ayuda de 10.000 euros a aquellas mujeres o jóvenes menores de 30 años que se establezcan en Extremadura y mantengan su puesto de trabajo durante 2 años, o de 8.000 euros a hombres, igual, que mantengan su puesto de trabajo durante 2 años. Y en una segunda convocatoria, y más adelante, el que lo mantenga un tercer año, se le dará 5.000 euros en el caso de las mujeres y 4.000 en el caso de los hombres. La convocatoria estará abierta hasta agotar los fondos, con un plazo para solicitarlo de 1 año desde su publicación en el DOE, y, como decía, la duración del programa es de hasta 3 años si se mantiene el puesto de trabajo 3 años. Por ello, se va a ampliar con un segundo programa, como ya introducía, a continuación de este, para sumar un total de 36 meses. Este que sale ahora es por 24 y el siguiente serán 12 más. En definitiva, Extremadura ofrece una calidad de vida indudable, es un paraíso natural, posee un patrimonio histórico y cultural extraordinario y cuenta con una gastronomía excepcional. Atraer a estos profesionales altamente cualificados, cuyos ingresos provienen del exterior, tendrá también efectos muy positivos en la economía de Extremadura. Incrementarán el consumo local, enriquecerán el talento regional y generarán redes y oportunidades de valor. Y además suelen ser profesionales con una alta calidad en el empleo y con salarios que nos ayudarán o contribuirán a subir el salario medio de nuestra región, que por desgracia es el más bajo. Todavía es el más bajo del país. Como decía, atraer y retener a estos trabajadores y autónomos digitales es crucial debido al alto valor que aportan al territorio, enriquecen el ecosistema laboral e impulsan la innovación y competitividad local, generando un impacto positivo en la economía
con el desarrollo de un ecosistema digital más robusto. Muchas gracias y me pongo a vuestra disposición para cualquier aclaración o pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Por esto último de los nómadas digitales, quería saber si la ayuda va asociada a algo, una compra de vivienda, un alquiler o la compra de equipos necesarios para teletrabajar y también si, bueno, imagino que se ha tenido en cuenta la calidad de las redes de comunicaciones de las zonas rurales. No sé si se teme que pueda haber algún problema con eso. Gracias por la pregunta. La ayuda simplemente va asociada a personas, ya sean que trabajen por cuenta ajena o propia, que lleven 6 meses residiendo fuera de la Comunidad de Extremadura y decidan trasladar su residencia y el desempeño de su trabajo a Extremadura, y no va asociada, no tiene por qué abordar ningún tipo de inversión ni nada más. Y en cuanto a las redes de comunicaciones, sabemos que todavía hay ciertas carencias, pero entendemos que no estamos en cifras, que estamos por encima de la media nacional en cobertura en fibra, estamos posiblemente en un 92-93% en cobertura de fibra, en un 97% en cobertura de 4G, en un 75, entre un 75 y un 80 en cobertura de 5G. Yo creo que tenemos unas coberturas que, siendo la región con densidad de población más baja de España, 26 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos un despliegue de redes por encima de la media nacional y efectivamente puede haber algún caso que alguna persona quiera ir a una población donde no tenga cobertura. Intentaremos subsanarlo, pero de hecho este año hay un programa nacional para terminar de cubrir los pequeños gaps que quedan, pero que empiezan a ser residuales. Quizá estamos mucho más preocupados de la adopción de la tecnología, es decir, que la gente de verdad saque el partido a lo que le puede aportar la tecnología, que al despliegue de redes, porque prácticamente está en sus fases finales. ¿Alguna pregunta más? Sí. Si no tienen ningún tema más del Consejo de Gobierno. Hola, buenos días. Quería preguntarle a la consejera, la Junta ha dado los primeros pasos para regular el aborto en la sanidad pública, incluye también el registro de objetores de conciencia. Tenía 2 preguntas. Por una parte, ¿se garantiza la privacidad de los médicos objetores? Y por otra, bueno, ¿cuándo se calcula que estaría esto aprobado y si el decreto va a permitir interrumpir el embarazo en una clínica pública? Gracias. Bueno, mire, el garantizar el secreto y la privacidad tanto de pacientes como de médicos, la Junta siempre va a estar ahí, en la medida que se nos permita y que el propio decreto lo desarrolle. En cuanto a los plazos, van a informar en el momento que estén. Ya les advertimos que era lo que estábamos haciendo hasta ahora y se está trabajando en ello, y próximamente la consejera de Salud será quien informe de esta cuestión. Sí. Sí, respecto a la última pregunta, ¿se garantiza entonces que se va a poder interrumpir el embarazo en clínicas públicas y no como hasta ahora que son en clínicas privadas? Como le decía, estamos trabajando en el desarrollo de todo esto y en el momento en que esté le informamos claramente. La consejera va a informar. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias.